Imagínate descubrir que tu marido, que ha sido completamente leal y confiable durante más de una década, comparte una habitación de hotel con otra mujer, y solo lo descubres por accidente. ¿Lo confrontarías o lo dejarías pasar? Esa es exactamente la situación en la que me encontré, y déjame decirte que me llevó a algunas de las noches más desveladas de mi vida. ¿Qué harías si la persona en la que más confías en el mundo no fuera sincera contigo sobre algo que podría malinterpretarse fácilmente? Quédate para descubrir cómo se desarrolla esta historia, porque lo que sucedió a continuación podría sorprenderte y podría hacerte cuestionar qué harías en mi lugar. Mi nombre es Elisa, y soy una mujer de 36 años casada con mi esposo, Mark, que tiene 42 años. Llevamos 11 años juntos y puedo decir que tenemos un matrimonio sólido. Mark estuvo casado una vez antes, pero esa relación terminó en un desamor para él cuando descubrió que su exesposa le era infiel. Desde entonces, ha sido muy cauteloso con la lealtad, y eso es algo que siempre he admirado en él. Hemos construido una vida juntos, criando a nuestros 3 hijos, que tienen 4, 8 y 10 años. Yo trabajo a tiempo completo y a Mark le apasionan los bolos. Participa en una liga local de bolos todos los martes por la noche e incluso compite en torneos estatales y nacionales. Este año, Mark tuvo la oportunidad de asistir a un torneo nacional de bolos en Las Vegas. Normalmente, lo acompañaría en estos viajes, especialmente porque los bolos se han convertido en una actividad familiar. Pero esta vez, acordamos que me quedaría en casa con los niños porque en Las Vegas en julio puede ser abrasador y también había preocupaciones por el humo en el aire. Entonces, Mark fue a Las Vegas con su madre y sus amigos de la liga de bolos mientras yo me quedaba atrás, cuidando el fuerte. Hace 3 noches, estaba teniendo una típica llamada de FaceTime con Mark desde su habitación de hotel. Siempre hemos tenido la costumbre de mantenernos en contacto de esta manera cuando él está fuera. Nos ayuda a sentirnos conectados a pesar de la distancia. Mientras charlábamos, le pregunté casualmente si tenía la habitación para él solo, pensando que sería bueno que tuviera un espacio tranquilo. Para mi sorpresa, Mark mencionó que estaba compartiendo la habitación con alguien. Esto me tomó por sorpresa. Rápidamente agregó, «Oh, no, alguien más está compartiendo conmigo», y cuando le pregunté quién era, mencionó el nombre de una mujer. Esto realmente me sorprendió. Esperaba que dijera que estaba compartiendo habitación con su madre o su novio, no con una mujer. Mark explicó que había habido una confusión con las asignaciones de habitaciones. Aparentemente, uno de los miembros del grupo tuvo que echarse atrás en el último minuto, lo que llevó a una reorganización de las habitaciones. Como resultado, Mark terminó emparejado con esta mujer, que, según él, tenía más o menos mi edad. No reconocí el nombre que me dio. Mark insistió en que la había conocido antes, recordando que jugamos cornhole con ella en una reunión reciente. Pero no podía recordar a ninguna mujer con ese nombre de ese evento. Toda esta situación me inquietaba, pero traté de mantener la calma. Mark, por otro lado, no parecía entender por qué estaba molesta. Pensó que no era gran cosa y me aseguró que no estaba pasando nada, lo cual yo creía. Pero el hecho de que no pensara que fuera lo suficientemente importante como para mencionarlo antes me dolió. En los días siguientes, no pude quitarme de encima esa molesta sensación en el estómago. Mi mente empezó a correr, llena de todo tipo de escenarios de lo peor. No quería acusar a Mark de nada, pero la idea de que compartiera habitación con otra mujer, especialmente una que yo no conocía, realmente me molestaba. No pude evitar preguntarme cómo habría reaccionado si los papeles se hubieran invertido. Si yo hubiera sido la que compartiera habitación con otro hombre, estoy segura de que él habría estado igual de preocupado, si no más. Aunque traté de dejar el tema, seguía arrastrándose a mis pensamientos. Mi sueño era inquieto y tenía sueños vívidos e inquietantes sobre lo que podría estar sucediendo. Cada vez que Mark y yo hablábamos después de eso, él mencionaba casualmente que estaba tomando siestas y lo tranquilo que había sido su tiempo en Las Vegas,
pero yo seguía pensando en esa mujer en su habitación. Hice algunos comentarios sarcásticos sobre cuánto más se divertiría si yo estuviera allí con él, pero Mark simplemente hizo caso omiso de esos comentarios. Finalmente, no pude soportarlo más. Sabía que necesitábamos tener una conversación seria sobre esto antes de que se fuera de otro viaje. Mark y nuestros hijos se iban a ir a la mañana siguiente a otro viaje, y no quería pasar las siguientes 2 semanas dándole vueltas a esto sin tener una conclusión. Entonces, aunque prefiero tener conversaciones importantes cara a cara, decidí enviarle un mensaje de texto. Le envié un mensaje a Mark, explicándole que toda esta situación me había estado carcomiendo durante los últimos 3 días. Le dije que tenía algunas preguntas y que necesitábamos hablar antes de que se fuera de nuevo. Le pedí que me contara más sobre esta mujer, cuántos años tenía y por qué no me había contado sobre este arreglo antes de que me enterara por accidente. Mark respondió rápidamente. Me explicó la situación con más detalle. Reiteró que había habido una confusión con la asignación de habitaciones porque una persona se dio de baja, por lo que tuvieron que reorganizar a todos. Como resultado, terminó compartiendo la habitación con esta mujer, que tenía más o menos mi edad. Dijo que no le parecía un gran problema y que no quería incomodar a los demás en el viaje haciendo un escándalo por ello. También admitió que no me lo dijo de antemano porque no quería molestarme. Insistió en que no tenía nada de qué preocuparme y me aseguró que no estaban solos en la habitación, excepto cuando estaban durmiendo. Tengo que admitir que escuchar esto me tranquilizó un poco. Confío en Mark y, en el fondo, sabía que no era del tipo que hace trampas. Pero ese no era realmente el problema. El verdadero problema era la falta de comunicación. Le dije a Mark que si los roles se hubieran invertido, por respeto a él, lo habría llamado de inmediato para asegurarme de que estaba de acuerdo. Le expliqué que, si bien confiaba plenamente en él, la forma en que me enteré de esta situación no era aceptable. Me hizo sentir como si estuviera ocultando algo, incluso si esa no era su intención. Mark se disculpó profusamente. Prometió que no habría una próxima vez, pero que si sucediera algo similar, se aseguraría de comunicarse conmigo de inmediato. Le dije que apreciaba su disculpa y que le creía. Acordamos superar esto, pero dejé en claro que una mejor comunicación era esencial para seguir adelante. Al final, decidí dejarlo pasar. Mark volvería a casa esa noche y quería pasar una buena velada con él antes de que se fuera nuevamente. Sabía que aferrarme a esto solo causaría más tensión entre nosotros y no quería eso. En cambio, quería concentrarme en pasar tiempo de calidad juntos, especialmente porque no nos veríamos hasta dentro de 2 semanas. Así que, llámame ingenua si quieres, pero elijo confiar en Mark y creer en la fortaleza de nuestra relación. He llorado y he dejado salir todas mis frustraciones, y ahora me siento aliviada de que hayamos aclarado las cosas. Esta noche, cuando Mark vuelva a casa, tendremos esa conversación en persona, y espero que podamos salir adelante de esto más fuertes que antes. Actualización: Aita por estar molesta porque mi esposo compartió una habitación de hotel con otra mujer. Después de decidir dejar atrás la situación inquietante de que mi esposo compartiera una habitación de hotel con otra mujer, pensé que había encontrado algo de paz. Sabía en el fondo que no había pasado nada entre ellos, y traté de convencerme de que mi confianza en Mark estaba justificada. Sin embargo, por mucho que quisiera superarlo, no podía sacudirme la incomodidad persistente. No podía ignorar el hecho de que Mark tomó una decisión que sabía que me molestaría, y no me lo dijo hasta que me enteré por accidente. Eso se sintió como una traición, incluso si no fue intencional. Me encontré atrapada en un ciclo de duda y frustración, incapaz de dejar ir por completo la situación. Necesitaba hablar con alguien al respecto, pero no sabía con quién podía contar. La mayoría de nuestros amigos eran amigos mutuos y no quería crear tensión entre ellos y Mark. Hablar con mi familia estaba fuera de cuestión, sacarían todo de proporción y eso era un lío con el que no estaba preparada para lidiar.
Así que terminé contándoles todo a algunos compañeros de trabajo. No eran solo conocidos casuales, algunos de ellos habían trabajado con Mark antes de que dejara la empresa. Lo conocían bien y sabían del dolor que había sufrido en su primer matrimonio. Sus reacciones fueron más fuertes que las mías, estaban sorprendidos e incluso más enojados por mí de lo que yo me había permitido estar. No podían creer que Mark, dado su pasado, me pusiera en una situación que podía ser tan fácilmente malinterpretada. Su enojo alimentó el mío y, de repente, me encontré cuestionándome si había sido demasiado indulgente, demasiado rápida para dejar que Mark saliera del apuro. Cuanto más pensaba en ello, más me parecía una traición retorcida, no porque pensara que me había engañado, sino porque no había sido honesto conmigo. Esa deshonestidad, por pequeña que fuera, parecía una grieta en los cimientos de nuestro matrimonio. Y mientras me sentaba a lidiar con esos sentimientos, estos solo se hacían más fuertes. Estuvimos juntos menos de 24 horas después de que Mark regresara de su viaje a Las Vegas antes de que él, su madre y nuestros 3 hijos se fueran de viaje familiar al otro lado del país. No fue mucho tiempo para abordar la situación y me encontré hirviendo en sentimientos no resueltos. La distancia entre nosotros se sentía a la vez literal y emocional. Estaba atrapada en casa, sentada con mis emociones, mientras que Mark estaba en otro viaje con nuestros hijos y su madre. Estaba sola con mis pensamientos, y el aislamiento hizo que todo se sintiera mucho peor. Esa noche, hablamos por teléfono antes de que todos se fueran a la cama. La voz de Mark sonaba alegre, pero la mía estaba teñida de una ira que no podía ocultar por completo. Entonces, hizo una broma que casi me destrozó. Esta noche compartiré cama con una pelirroja, dijo, con una sonrisa en la voz. Por una fracción de segundo, mi corazón se desplomó y sentí una oleada de ira. Me dio rabia y furia. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba hablando de uno de nuestros hijos, no de una mujer. Me las arreglé para preguntar, será mejor que estés hablando de, pero la ira en mi voz era palpable. ¿Cómo no podía oírla? ¿Cómo no podía darse cuenta de lo herida y nerviosa que todavía estaba? Nuestras conversaciones desde esa noche habían sido breves, casi frías. No quería hablar con él, no cuando todavía me sentía tan sensible. En cambio, me concentré en llamar a mi hijo mayor, en ponerme al día con mis hijos y en evitar cualquier interacción innecesaria con Mark. Su madre, que suele hablar conmigo con regularidad, también había estado callada. No pude evitar preguntarme si Mark le había dicho algo sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Pero incluso si lo hubiera hecho, no me importaba. Estaba demasiado consumida por mis propias emociones como para preocuparme por lo que pensaran los demás. Era medianoche y me encontré incapaz de dormir, consumida por el torbellino de emociones que se había apoderado de mi mente. Había intentado irme a la cama 2 horas antes, pero mi mente se negaba a apagarse. Me quedé allí tumbada, repasando cada conversación, cada momento de duda, hasta que no pude soportarlo más. Las lágrimas llegaron y no pararon. Sollocé en mi almohada, sintiendo que se me partía el corazón. Al final, no pude quedarme más en la cama. Me levanté, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, esperando que me trajeran algo de alivio. Llorar ayudó, pero no resolvió nada. Me quedé con la idea de que necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarme a darle sentido a todo lo que estaba sintiendo. Tenía líneas de apoyo en el trabajo, pero ya era demasiado tarde para llamarlas. Había bebido demasiado, tratando de adormecer el dolor, y no quería traer eso a la conversación. Sabía que los llamaría mañana, pero esta noche, me quedaba sola luchando con mis emociones. Me sentía dividida entre mi ira y mi miedo a estar reaccionando de forma exagerada. Una parte de mí temía que si hablaba con un profesional, me dijeran que estaba sacando las cosas de proporción. Pero otra parte de mí sabía que tenía todo el derecho a sentirme así. Las acciones de Mark me habían hecho daño,
y ese dolor no iba a desaparecer solo porque yo intentara convencerme de que no era gran cosa. Necesitaba aclarar mis ideas antes de tomar esa decisión, pero sabía que era un paso que tenía que dar. A pesar de mis abrumadoras emociones, había una cosa que me mantenía con los pies en la tierra: mis hijos. Mark estaba en un viaje en bicicleta de 7 días, recorriendo más de 640 kilómetros. Por mucho que quisiera gritarle, para hacerle entender cuánto me había hecho daño, me contuve. Quería que volviera a casa sano y salvo, por el bien de nuestros hijos. Necesitaban a su padre, y por muy enfadada que estuviera, no quería que le pasara nada. Necesitaba que estuviera a salvo para que pudiéramos afrontar esto juntos, cara a cara, en la misma ciudad, no mientras él estuviera a 1.600 kilómetros de distancia, con su madre y nuestros hijos. Los días se hacían interminables y la distancia entre nosotros parecía un muro infranqueable. Seguí con mi vida cotidiana, pero no me sentía con ganas de hacerlo. Cada vez que pensaba en Mark, sentía una mezcla de amor, rabia y traición. No sabía cómo reconciliar esos sentimientos y eso me destrozaba. Quería superarlo, encontrar una manera de perdonarlo y reconstruir la confianza que se había dañado, pero también sabía que no podía simplemente esconderlo debajo de la alfombra. Necesitábamos tener una conversación seria, una que abordara no solo este incidente, sino los problemas subyacentes que había sacado a la superficie. Temía el momento en que Mark regresara a casa. Sabía que teníamos que hablar, pero no estaba segura de estar lista para esa conversación. ¿Y si no entendía lo profundamente que me había lastimado? ¿Y si volvía a ignorar mis sentimientos? La idea de enfrentar esas posibilidades me llenaba de ansiedad, pero también sabía que evitar la conversación no nos ayudaría a ninguno de los dos. Necesitábamos enfrentarnos a esto de frente, para averiguar dónde estábamos parados y cómo podíamos seguir adelante. A medida que pasaban los días, comencé a sentir una sensación de claridad. Sabía que no podía permitir que esta situación se agravara más. No podía seguir evitando a Mark, fingiendo que todo estaba bien cuando no era así. Necesitaba ser honesta con él sobre cuánto me había lastimado, y necesitaba escuchar su versión de la historia sin la distancia entre nosotros. Pero lo más importante, necesitaba encontrar una manera de sanar, tanto para mí como para nuestro matrimonio. La noche antes de que Mark regresara, me acosté en la cama, mirando al techo, mi mente corriendo con pensamientos sobre lo que le diría. Ensayé la conversación en mi cabeza, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos sin dejar que la ira se apoderara de mí. Quería estar tranquila, abordar la situación con la cabeza fría, pero sabía que no sería fácil. Mis emociones todavía estaban a flor de piel y no sabía cómo reaccionaría Mark. Cuando Mark finalmente llegó a casa, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Verlo entrar por la puerta me devolvió todo el amor que tenía por él, pero también me recordó el dolor que aún cargaba. Nos abrazamos, pero había una tensión entre. Había un momento en el que ninguno de los dos podía ignorarlo. Había llegado el momento de tener la conversación que ambos habíamos estado evitando. Nos sentamos en la sala de estar y, por un momento, solo hubo silencio. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, hablé, mi voz temblaba por la emoción. Le dije a Mark cuánto me había lastimado, no solo por compartir una habitación con otra mujer, sino por no ser honesto conmigo desde el principio. Le expliqué cómo sus acciones me habían hecho sentir que no podía confiar en él y cómo eso había sacudido los cimientos de nuestro matrimonio. Mark escuchó en silencio, su expresión seria. Cuando terminé, respiró profundamente y comenzó a explicar su versión de la historia. Admitió que había cometido un error, que debería haberme contado sobre la situación de la habitación tan pronto como se enteró. Se disculpó nuevamente, esta vez con una sinceridad que no había sentido antes. Me dijo que nunca había tenido la intención de lastimarme, que había estado tratando de evitar una confrontación,
pero ahora se dio cuenta de que sus acciones solo habían empeorado las cosas. Mientras hablábamos, pude ver el arrepentimiento en los ojos de Mark. Ahora entendía lo profundamente que me habían afectado sus acciones y lo sentía de verdad. Pasamos horas hablando, no solo sobre el incidente en Las Vegas, sino sobre nuestro matrimonio en su conjunto. Hablamos sobre la importancia de la comunicación, de ser honestos el uno con el otro incluso cuando es difícil. Reconocimos las grietas que se habían formado en nuestra relación y nos comprometimos a trabajar en ellas juntos. Al final de nuestra conversación, sentí una sensación de alivio. Todavía quedaba un largo camino por recorrer y sabía que llevaría tiempo reconstruir la confianza que se había dañado. Pero por primera vez en días, me sentí esperanzada. Habíamos dado el primer paso hacia la curación, y eso era lo que más importaba. En los días siguientes, Mark hizo un esfuerzo consciente por ser más abierto conmigo, por compartir sus pensamientos y sentimientos en lugar de guardárselos para sí mismo. Yo, a mi vez, traté de dejar de lado la ira y el resentimiento que me habían estado agobiando. No fue fácil y hubo momentos en que las viejas dudas volvieron a aparecer, pero ambos estábamos comprometidos a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Decidimos buscar terapia de pareja, no porque nuestro matrimonio estuviera en crisis, sino porque queríamos fortalecerlo. Queríamos aprender a comunicarnos mejor, a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. La terapia nos dio las herramientas que necesitábamos para reconstruir la confianza que se había roto y nos ayudó a reconectarnos a un nivel más profundo. A medida que pasaba el tiempo, el incidente que una vez había causado tanto dolor comenzó a desvanecerse en un segundo plano. Se convirtió en parte de nuestra historia, un recordatorio de los desafíos que habíamos enfrentado y superado juntos. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero era más fuerte que antes. Habíamos aprendido de nuestros errores y estábamos decididos a seguir creciendo juntos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la situación de Mark compartiendo una habitación de hotel con otra mujer había sido un punto de inflexión para nosotros. Nos había obligado a enfrentar los problemas de nuestro matrimonio que habíamos estado evitando y, al final, nos había unido más. Estaba agradecida por el amor y el apoyo que habíamos encontrado el uno en el otro, y sabía que podríamos enfrentar cualquier desafío que se nos presentara en el futuro. Al final, lo más importante fue que habíamos elegido luchar por nuestro matrimonio, superar el dolor y salir fortalecidos. Habíamos aprendido que el amor no se trata solo de los buenos momentos, sino de estar ahí el uno para el otro cuando las cosas se ponen difíciles, de ser honestos y vulnerables, incluso cuando es difícil. Y a medida que avanzamos, supe que seguiríamos creciendo, tanto como individuos como pareja, apoyándonos siempre mutuamente en cualquier situación que la vida nos pusiera en el camino.